El regreso de Elías, escrito por Adrián Evans. Sección 2. El impacto del desempeño en la Biblia. Capítulo 4. La perversión del egocentrismo. En el capítulo 1 desarrollamos la filosofía que Adán y Eva adoptaron cuando comieron de aquel árbol. Y en el capítulo 2 hablamos de la trágica mezcla de emociones que llevaron a Satanás a idear el concepto de que podemos vivir sin Dios y podemos formar una identidad propia por medio de nuestros logros. Aún mientras Adán y Eva digerían la fruta que habían comido, sus mentes fueron lentamente envueltas en una espantosa nube de culpa y una sensación de falta de valor. Se estaba cerrando la relación hermosa, feliz y alegre entre Dios y el hombre. La maldición de la mentira de la serpiente había comenzado su obra perniciosa, y en poco tiempo Adán y Eva se vieron envueltos en culpa y temor. Ellos, junto con Satanás y sus ángeles, habían cometido un suicidio mental y emocional. Le atribuyeron a Dios una identidad severa y tirana. Escogieron creer que Dios no perdonaría y que debían desafiar las consecuencias del pecado. Observe lo que dice La verdad sobre los ángeles, página 45. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios. Que Dios no los perdonaría y que tenía que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Ahora, manuscrito 16 del año 1893, párrafo 3, dice también: Cristo miró nuestro mundo antes de venir a él y vio que el poder de Satanás se ejercía sobre la familia humana, y a causa de la transgresión de Adán, reclamó a toda la familia humana. Señaló sus calamidades y enfermedades y las reflejó sobre Dios. Dijo que Dios no tendría misericordia de ellos y que bien podrían estar bajo su control. Jesús se había alistado para dar su propia vida por la salvación de los hombres. Se despojó de su manto real y de su corona real para revestir la humanidad con la divinidad. Era un niño en Belén. Una vez más, su amor se ejerció para poner a los seres humanos bajo su influencia para que no siguieran el ejemplo de Adán. Pecar es creer algo acerca de Dios que no es verdad. Por lo tanto, es una transgresión de su ley, la cual es la transcripción de su carácter. Adán y Eva habían perdido su identidad y su valor al creer que Dios era alguien diferente de lo que era. Mientras creyeran mentiras acerca de Dios, no habría nada que ellos pudiesen hacer para recuperar su valor y su identidad. No podrían restaurarse al favor de un Dios al cual creían que era un ser tirano. Habían quebrantado la verdadera relación, y solo Dios podría restaurarla. Este hecho es obvio, incluso cuando reflexionamos en cuanto a nuestra propia experiencia. Si alguien destruye una relación con nosotros,
El poder de restaurar la relación se halla en aquel que no ha cometido la ofensa. Se halla en aquel que sabe la verdad. El que ha cometido la ofensa ha renunciado a su derecho de la relación al cambiar en su mente la identidad de la otra persona en una identidad falsa. En este momento es importante recordar lo que vimos en el capítulo 1. Dios es la fuente de la vida, la sabiduría y el gozo. Adán y Eva ahora se han cortado de aquella fuente al creer la mentira de que poseían todo esto en sí mismos. Esta creencia hacía que Dios pareciera ser el controlador al presentarles los mandamientos. Los poderes de razonamiento de Adán y Eva ya no podían ser usados en forma desinteresada ni objetiva. Sus mentes estaban en total armonía con Satanás. No tenían la habilidad de desenmascarar las mentiras que Satanás les había dicho. Satanás comenzó a llenarlos de falsas teorías acerca del carácter de Dios. Al mismo tiempo, Satanás le dijo a Adán y Eva que ellos eran malos, que merecían morir y que eran individuos sin valor. Satanás está empeñado en destruir nuestra sensación de identidad y lo hace al decirnos mentiras acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Mientras creamos estas mentiras, jamás podremos esperar tener una relación duradera con Dios, porque debido a que esas mentiras atacan el centro mismo de su ley, el creerlas es quebrantar la ley y negar la relación que está provista en ella. En el Edén, Satanás, el extraño, ha separado a los mejores amigos. Cuando Dios llega a visitarlos y los llama, la voz que Adán y Eva una vez que consideraron la más dulce del universo, ahora los lleva a esconderse con miedo y desesperación. La programación de Satanás ha funcionado. Imagínate un día llegando a tu casa del trabajo, gozosamente anticipando el feliz ritual que has desarrollado con tu hijo. Todas las tardes, tu hijo viene corriendo a la puerta y canta: "Papi, papi", y luego se tira en tus brazos para un tierno abrazo. Al acercarte a tu casa, notas que tu amado hijo no ha venido a saludarte. Confundido, entras por la puerta y oyes su grito de terror y los pequeños pasitos que corren hacia el jardín para esconderse. Algo ha roto la relación. Donde hubo amor, ahora hay temor. Ningún verdadero padre disfruta de que sus hijos se escapen al escuchar su voz llamándolos. Eso duele. Es una tragedia que el pecado nos haga sentir temor de la persona del universo más amorosa, generosa, paciente y amante de libertad. Dios se enfrenta con un dilema muy serio. ¿Cómo puede acercarse a ellos ahora que están oyendo otra voz? Ahora cada palabra que Dios pronuncia es interpretada como si tuviese intenciones malignas. Esto tendría serias implicancias para la raza humana cuando Dios nos daría la Biblia más adelante en la historia. Adán y Eva sabían que eran culpables, pero ahora no tenían ninguna seguridad ni valor como para aceptar que estaban equivocados, porque habían aceptado ideas erróneas acerca de Dios, la fuente de vida y sabiduría. Controlados por un espíritu de culpa y inseguridad, se habían vuelto desafiantes y habían perdido el poder para razonar con honestidad. Me maravillo con el amor de Dios manifiesto en su paciencia. Dios llama a Adán y le dice: ¿dónde estás? No dice esto porque no sabe, sino para permitirle a Adán a enfrentarse con el problema. ¿Dónde está tu mente, Adán? ¿Qué ha pasado con tu identidad? Lo físico siempre representa lo espiritual, y el hecho de que Adán y Eva se escondieran físicamente revela con claridad lo que sucedía en sus mentes. Se habían vestido con la falsificación y el engaño para que ellos se vieran impedidos de enfrentar la verdad que parece tan aterradora. Dios estaba intentando ayudarles a diagnosticar el problema para poder traerles la bendecida solución.
Adán responde a la pregunta diciendo a Dios que tuvo miedo porque estaba desnudo. Esta confesión es interesante a la luz de Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán estaba desnudo antes de comer el fruto, pero no se avergonzaba. Aquí se infiere que Adán ahora está avergonzado. La palabra hebrea buch también significa confundido, maldito y desilusionado. Adán estaba lleno de confusión, culpa y desilusión. Estaba confundido en cuanto a quién era y sentía culpa por lo que había hecho. Dios ahora busca colocar su dedo sobre la intensidad del dolor de Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios no le pregunta a Adán, ¿cómo sabes que estás desnudo? Le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios está intentando señalarle a Adán, el instigador de las mentiras que le contaron. En otras palabras, ¿quién te está haciendo huir de mí? ¿Quién se ha interpuesto entre tú y yo? Dios se dirige en forma directa a Adán. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Esta es una pregunta simple, la cual demanda un sí o no. Ahora que la mente de Adán ve a Dios como egoísta y vengativo, y se ve a sí mismo como siendo estúpido y carente de valor, él llega a conclusiones erróneas y exageradas. Adán cree que si contesta que sí, será castigado, y si contesta que no, será castigado del doble. Primero por haber comido y segundo por haber mentido. Creyendo que no tenía salida y habiendo desechado la creencia de que Dios es perdonador, Adán ni siquiera pide por la única cosa que necesita. La Biblia dice que Dios es para siempre misericordioso, y él hubiera perdonado libremente a Adán sin retribuciones. Tristemente, debido a que Adán le creó a la serpiente que Dios no lo perdonaría, él nunca pidió perdón, ni reconoció su error. En cambio, le echó la culpa a su mujer y a Dios. La mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí, él acusó. Adán creía que Dios quería matarlo por comer la fruta. Es por esto que se escondió en el jardín. Al culpar a Eva, la estaba ofreciendo como sacrificio, y al culpar a Dios, vemos evidencias del asesinato que existía en el corazón de Adán. Esta semilla se manifestaría en la muerte de Cristo 4000 años más tarde. Pueden imaginarse el susto de Eva al ver que este hombre, quien poco antes había prometido enfrentar con ella lo que viniera, manifestaba una total cobardía al primer obstáculo. El pecado no puede producir una figura heroica que se entrega desinteresadamente para ayudar y apoyar a otros. Siempre termina en un sálvese quien pueda. Necesitamos captar el proceso que está ocurriendo aquí. Las reacciones de Adán son impulsadas por la culpa y la inseguridad que él sentía, combinadas con una falsa concepción del carácter de Dios, mezcladas con una enorme cantidad de orgullo proveniente de la mentira de una fuente de vida independiente. He aquí el gran dolor del pecado. ¿Cómo hace Dios para mostrarle a Adán que tiene una concepción falsa de su padre y de que no carece de valor? ¿Cómo puede dársele a Adán una evaluación de su situación cuando ha perdido el poder de razonar en forma objetiva? Dios es la única fuente de toda verdadera sabiduría, y Adán se ha desconectado de aquella fuente. E incluso cuando Adán razona, ¿cómo puede liberarse su razón de aquel sistema de valor basado en los logros, el cual rechaza fuertemente cualquier cosa que se asemejara a la verdad? Adán no puede soportar que Dios le diga que él está equivocado,
por más que se lo haga en amor por su bien, porque el egocentrismo y el egoísmo controlan su razón. Muchos me han preguntado, ¿cómo podemos tener una Biblia con un mensaje y que haya miles de iglesias diferentes, todas profesando contener la verdad de aquel libro? Todo se remonta al jardín y a la mentira de la serpiente. La naturaleza humana recibió un modelo de fuente de vida y un sistema de valor que naturalmente distorsionaría todo lo que Dios dice. Dios nos habla desde un reino que lo tiene a Él como la fuente, la única fuente de vida y nuestra única fuente de valor. La humanidad se acerca a la Biblia creyendo que el hombre posee su propia fuente de vida y un sistema de valor basado en el desempeño. Este sistema de valor basado en el desempeño ha torcido cada enseñanza de la palabra de Dios. La verdad de Dios es transformada en una mentira, como dice Romanos 1:25. Es por eso que Dios nos dice en Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La mentalidad a base de los logros o la naturaleza carnal ve todo por medio de la lente del poder interior. Nos sube a las montañas del orgullo cuando tenemos éxito y nos tira a la zanja de la desesperación cuando fallamos. Deseado de todas las gentes, página 108, párrafo 9, dice así. Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle será ensalzado, y bájese todo monte y collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y se sujeta todo intento a la obediencia de Cristo. Así que causa que nos hagamos las preguntas equivocadas como: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. Además de ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Juan 7:15. Es decir, el ciclo del poder interior sería así. El éxito, que está simbolizado por las montañas, que te lleva al orgullo. Y tienes miedo al fracaso. Desesperación para permanecer. Trabajas más duro, negación y resistencia. Pero cuando fracasas, que está simbolizado por los valles y la zanja, te lleva a la depresión, falta de valor. Para salir de allí tienes que tener una determinación, maquinación, trabajar más duro, y unos pocos éxitos nuevamente te llevan a la montaña. Esta es la mentira de la vida en sí mismo, poder en sí mismo, valor por los logros. Es un ciclo del poder interior, que oscila entre el éxito y el fracaso, entre las montañas y los valles. Esta lente del sistema de valor, a base del desempeño, siempre transformará a la verdad de Dios en una mentira. Notemos lo siguiente en 1 Corintios 8:1 y 2.
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En un sistema a base de desempeño, el conocimiento de la verdad determinará orgulleciendo a una persona. La subirá a la montaña del orgullo. Este es el principal problema de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia ha recibido tanta verdad que se siente rica y enriquecida y que no tiene necesidad de ninguna cosa. Apocalipsis 3:17. Cuando vemos que otros en la iglesia tienen un ministerio y hacen grandes obras para Dios, a menudo podemos sentirnos inadecuados y tener una sensación de desánimo. Todo esto es la mentalidad basada en el desempeño. Este asunto es tan importante que quiero dedicar el siguiente capítulo a él, porque la mentalidad basada en el desempeño nunca muere completamente cuando nos bautizamos e ingresamos a la iglesia. Continúa viviendo durante décadas en la vida de cristianos profesos. En verdad, la conversión es el proceso de aprender cómo pensar e iniciar un proceso de autodescubrimiento del amor inagotable de Dios. Continuamente estamos dirigiendo cuán extraordinario es su ofrecimiento de justicia en comparación con la profundidad incomprensible de nuestro propio orgullo, y estamos aprendiendo a mirarlo a Él y depender de Él en lugar de depender en nosotros mismos. Debido a que fallamos en comprender esto, tan a menudo nos vemos atrapados en la culpa y el miedo que nos llevan a comportarnos en forma egocéntrica. Capítulo 5. Mismos dioses, nombres diferentes. La sala estaba animada con la actividad, las risas, música y el entusiasmo juvenil. Hacia el frente de la sala había dos grandes parlantes marcando el ritmo con guitarras chillonas. Había organizado una fiesta para celebrar con un grupo de amigos. Al menos eso es lo que intenté. Fui y me senté en una esquina de la sala donde un entusiasmo adolescente describía la escena de una de las últimas películas. Me acomodé y traté de absorber la atmósfera, pero algo no estaba bien. Me levanté y regresé al patio, y me sumé a un grupo de jóvenes romeos quienes estaban describiendo las últimas conquistas en la captura de las mujeres de sus sueños. No, tampoco podía sumarme en esto. Pero, ¿qué me estaba pasando? La música me estaba empezando a molestar y mirando por la sala vi una escena del video que se estaba mirando que me resultó muy ofensivo. El pensamiento me golpeó como un tren de carga. Yo odio todo esto. Mi mente se aceleró con las diferentes alternativas. Hasta ese momento, esa había sido mi definición de diversión, y ahora no lo podía soportar más. Algo se había apoderado de mi corazón que hizo imposible mantener el estado previo. De algún lugar del abismo vino a mi mente el odioso pensamiento de que mi vida de diversión se había acabado y nunca más sería capaz de disfrutar del regocijo y esparcimiento. El miedo que experimenté fue tan grande que tuve una enorme tentación de dejar de someterme a mi Salvador y regresar a mi vieja vida. Afortunadamente, me guió pacientemente a través de esta experiencia y continuamos caminando juntos amorosamente. Eso fue unas semanas posteriores a mi propia experiencia de Damasco con Jesús. Mi vida fue dada vuelta. Nunca sentí tanta paz en mi vida y la Biblia de repente cobraba vida ante mí. Tomaba todo y experimentaba una libertad que nunca había vivido con anterioridad. Cuando Jesús vino a mi vida,
trajo consigo una transformación asombrosa. De repente, tomé conciencia de que aspectos de mi lenguaje eran inapropiados, de que algunas de mis bromas eran de hecho bastantes vulgares y que ciertos aspectos de mi estilo de vida eran incompatibles con la nueva dirección que estaba tomando. Estaba de viaje a un nuevo reino. Era como ir a un país completamente extraño y tener que aprender el idioma y las costumbres de cero. Quería aprender porque amaba al Señor de ese reino, pero había sido educado en un reino diferente e iba a llevar cierto tiempo de adaptación. No fue hasta la noche de esa fiesta cuando tomé conciencia de lo radical que eran los cambios que estaban ocurriendo. Dado que Jesús había capturado mi corazón por medio de su amor, no pude resistir cuando me llamó. Así que en la noche de esa fiesta, cuando estaba haciendo lo que pensaba que estaba bien, pude percibir que Él me estaba llamando a apartarme de ese tipo de vida. Dado que no conocía otra cosa, tuve miedo de que aquello que lo reemplazaría no sería tan bueno. Es fácil tener miedo de lo desconocido, aun cuando sabemos que es lo correcto. Felizmente elegí confiar en Jesús y confiar en que Él se encargaría de mí y de que era mejor confiar en Él que en mis sentimientos. Cuando acepté a Cristo, tuve una paz maravillosa que duró por semanas. Sentí una cercanía especial con Él que ha durado hasta el día de hoy. Jesús abrió para mí las puertas del cielo, pero ahora Él debía ayudarme a remover las semillas de los pensamientos basados en el desempeño o los logros. Él tenía que ayudarme a remover esa filosofía de vida que hacía el desempeño y los logros el centro de mi sistema de valor. Es un viaje que todo hijo de Adán tiene que hacer. La única manera de alcanzarlo es con nuestros ojos fijos en la luz de la cruz y confiadamente tomar los principios del nuevo reino. Comencé a entender una reunión de oración con mis amigos. Aquella primera noche cuando nos arrodillamos juntos, sentí el dulce Espíritu de Dios alrededor nuestro. Pero había otro espíritu proveniente que me molestaba, que provenía de mi vieja vida basada en el desempeño. A medida que orábamos en el círculo, me golpeó un pensamiento. No puedo orar como esta gente ora. Ellos son muy fervientes. Mi mente parecía atrapada en ese pensamiento y a medida que mi turno se aproximaba, mi corazón latía cada vez más rápido. Pronto estaría expuesto y todos me escucharían. Pero, un momento. Esto es una reunión de oración acerca de Jesús, no sobre mí. Esta es la maldición del pensamiento basado en el desempeño. A pesar de que había dado mi corazón a Jesús y deseaba seguirle, los principios de mi vieja vida aún estaban listos para llevarme a ser el centro de todo. Hacer de mi desempeño en la oración el tema central, en oposición a mi relación con Dios en la oración. Cuando comencé a estudiar la Biblia, a menudo me sentía inadecuado porque, a pesar de que había sido criado en un ambiente cristiano, tomé conciencia de que en términos bíblicos ni siquiera me había graduado siquiera del jardín de infantes. Amaba escuchar lo que se me enseñaba, pero había algo en el fondo de mi mente que persistentemente me acosaba diciendo: ¿cómo pueden encontrar esos versículos tan fácilmente? Yo nunca podré hacer eso. Yo torpemente buscaba el libro y el versículo y oraba para no ser el último en encontrarlo y que todos me estuvieran esperando. ¡Qué vergonzoso! Los años de entrenamiento que había tenido en compararme a mí mismo con los demás comenzó a resurgir en mi nuevo caminar cristiano. Era relativamente fácil para el Espíritu de Cristo convencerme respecto de mi vocabulario o mi estilo de vida, pero me llevaría tiempo darme cuenta cuán profundamente enraizados estaban los tentáculos del pensamiento basado en el desempeño.
A medida que continuaba en mi camino, desarrollé un profundo amor por la Biblia. Era una de las mejores maneras de aprender respecto de mi amado que dio su vida por mí. Realmente amaba estudiar acerca de Jesús y era de gran bendición. Sin embargo, mi vieja vida estaba lista para entramparme. Con el tiempo, comencé a tomar conciencia de que la gente alrededor mío tenía mucho menos conocimiento que yo en los temas bíblicos. Esto me dio mayor confianza para hablar, y poco tiempo después estaba dirigiendo pequeños grupos y luego grupos más grandes de estudios bíblicos. Esto era de gran bendición para los que me rodeaban y para mí, pero lentamente pero seguro me estaba trasladándome nuevamente a la plataforma del valor por el desempeño en lugar del valor por la relación. Sucedió lenta pero imperceptiblemente, pero sucedió de todas maneras. En retrospectiva, veo que muchos de nosotros tenemos los mismos dioses pero con diferentes nombres. Injertamos la fe cristiana en la raíz y tronco del desempeño. Si observas la tabla a continuación, verás cuán fácil es creer en la Biblia, pero vivir como el mundo. No hago referencia a vivir una vida desordenada. Hago referencia a obtener valor por medio de lo que haces. En el mundo es la educación. En la iglesia, conocimiento bíblico. En el mundo, habilidad atlética. En la iglesia, habilidad para hablar en público. En el mundo, posición laboral. En la iglesia, cargo. En el mundo, habilidad artística. En la iglesia, ministerio de música. En el mundo, posesiones. En la iglesia, dones espirituales. En el mundo, apariencia física. En la iglesia, show de modas el sábado de mañana. En el mundo, nacionalidad. En la iglesia, teología liberal o conservadora. Para muchos de nosotros, el caminar con Jesús es coartado por el insidioso poder de las mentiras de la serpiente. Cuando miro alrededor de nuestra iglesia hoy, veo que los dioses del mundo de los cuales buscábamos escapar nos han encontrado en la iglesia. Se han vestido de ropaje de luz y los hemos recibido como buenos amigos. El resultado inevitable es enojo, amargura y conflictos en la iglesia. Es tan fácil parecer piadoso en la iglesia, pero ¿qué acerca de la persona que está sentada del otro lado de la iglesia que no habla contigo porque dijiste algo respecto de ellos a sus espaldas y se enteraron? ¿Y qué acerca de la pianista que se fue a otra iglesia porque le dijeron que su forma de tocar no era tan buena? ¿Y qué acerca de los policías de la ortodoxia que patrullan de arriba a abajo buscando a aquellos que no se adhieren a su definición de ortodoxia con la finalidad de expulsarlos de la iglesia? ¿Qué acerca de aquellos espíritus libres, entre comillas, que buscan secuestrar el comité de música e imponer su nuevo estilo a todos los demás y qué pena a los que no le gusta? La lista es interminable. Y el gran enemigo de las almas sabe que mientras nos pueda mantener danzando con esta música, aún somos básicamente ciudadanos de su reino. Podemos creer en las enseñanzas de Cristo, pero aún vivir como el diablo, con el pensamiento basado en el desempeño. Nos quedamos atrapados en el reino de Satanás. La mayor evidencia de que aún estamos paralizados por los principios del reino de Satanás es el alto grado de desunión y la falta de amor cristiano en la iglesia. Si consideramos nuestras relaciones así como Dios considera las suyas, habría mucho más amor en la iglesia y mucho más cuidado por cómo nos tratamos los unos a los otros. Es interesante que esta sutil transferencia de dioses del mundo a la iglesia a nivel personal también ocurrió en la experiencia corporativa de la iglesia. Cuando el emperador Constantino abrazó entre comillas, el cristianismo en el siglo IV, hubo toda una serie de cambios que ocurrieron en la iglesia cristiana.
Un detalle que es particularmente interesante es el hecho de que muchas estatuas de los dioses paganos que estaban en el Panteón de Roma fueron transferidos a la iglesia cristiana. Sus nombres fueron cambiados a personajes bíblicos como Moisés, David y Pedro. Los mismos dioses, pero diferentes nombres. No importa realmente cómo uno lo mire, es aún pagano. ¿Y qué podemos decir hoy? Una cosa es atacar a la iglesia corporativa por su apostasía de la verdad apostólica, pero es otra cosa ver los mismos principios obrando en nuestras propias vidas. Estemos seguros de enfrentar primeramente la viga en nuestro propio ojo antes de buscar remover la paja del ojo de nuestro hermano. Es interesante estudiar el camino seguido por los más ardientes seguidores de Cristo, sus discípulos. El tema del poder y la posesión era algo que frecuentemente resurgía. Notemos algunos pasajes de las Escrituras. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Hay una razón y tan solo una sola razón por la cual los discípulos estaban haciendo esta pregunta: egocentrismo. Los discípulos creían que Jesús era el Mesías, el Cristo. Estaban muy entusiasmados y apasionados por su creencia. Inclusive algunos estaban dispuestos a morir por él. Pero así como cuando me estaba preparando para orar, mi mente se trasladó de mi relación a mi desempeño, así también los discípulos se movieron de su relación con el Mesías a su posición en su nuevo reino. Marcos 10, versículo 35 al 37 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Dios de la posesión y el estatus había invadido de tal manera que Jacobo y Juan le preguntaron a Jesús si podían sentarse a la derecha y a la izquierda en su reino, cuyos principios ellos estaban aprendiendo. Afortunadamente Jesús nunca los agotó respecto de su continuo fracaso de abandonar los principios del viejo reino. Él entendía que nos lleva tiempo ver cuán profundamente arraigados realmente están los principios del reino de Satanás. El problema es que cuando dejamos que los viejos principios tomen el control, esto es lo que sucede. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Marcos 10, 41. Cuando permitimos que los principios del viejo reino nos gobiernen, la discordia será siempre el resultado. Lo que Jacobo y Juan hicieron enojó al resto de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando el mensaje de que somos mejores que ustedes, entre comillas. Ellos podrían no haber tenido esa intención, pero ese es el resultado casi siempre. Jesús aprovechó esta oportunidad para intentar explicar y expandir el entendimiento de cuán diferente es el reino de Dios respecto de aquel en el cual habían crecido. Tendrían que aprender a pensar diferente. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versículo 42 al 45. Permite que estas palabras resuenen para siempre en tus oídos. Si anhelas ser el grande en el reino de Dios, entonces aprende a disfrutar sirviendo a otros.
en lugar de controlarlos y manipularlos. Jesús nos dice que los paganos o los gentiles se enseñorean sobre los demás y disfrutan ejerciendo su autoridad y mostrando quién es el jefe. Increíblemente, a veces este mismo espíritu gobierna con varios miembros, buscando imponer su voluntad y autoridad sobre la iglesia. ¿Por qué el enemigo de nuestras almas encuentra que es tan fácil arrastrarnos de regreso a nuestra vieja manera de pensar? Como mencionamos anteriormente, es nuestro profundo sentimiento de inseguridad lo que le hace fácil a Satanás tentarnos a que intentemos demostrarnos. A menos que recordemos cómo obtenemos nuestro valor, nos será imposible resistir el tratar de convertir piedras en panes para demostrar que somos alguien. Hay algo que encuentro realmente de temer respecto de este principio basado en el desempeño que tan tenazmente se aferra a nosotros. Jesús fue el mejor maestro que el mundo haya jamás visto. Tuvo más de 3 años con sus discípulos enseñándoles lo que más que pudo respecto del reino de los cielos. Y después de todo esto, vemos que en la noche misma de su crucifixión, los discípulos aún seguían controlados por los principios de su vieja vida. Leemos en Lucas capítulo 22, versículo 20 al 24. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En la víspera misma de la más grande demostración del universo que el universo haya jamás visto, aquellos más cercanos a Jesús, quienes conocían respecto de su reino más que cualquiera, estaban argumentando respecto de quién era el más grande entre ellos. El dolor que Jesús debe haber experimentado en ese momento debe haber sido inmenso. Podría ser que aquellos que afirmamos ser seguidores de Jesús estamos repitiendo los errores de los discípulos, fervientes seguidores de Jesús, pero aún así luchando entre nosotros para ver quién es el más grande. Hay tan solo una cosa peor que ser controlado por los principios basados en el desempeño en el mundo, y esta es ser controlados por estos mismos principios en la iglesia. ¿Estás absolutamente seguro de que tu experiencia cristiana no está basada en este tipo de pensamiento en algún área? ¿Estás seguro de que ninguna de nuestras creencias ha sido establecida en el crisol del pensamiento basado en el desempeño? ¿Estás seguro que ninguna de nuestras enseñanzas ha sido distorsionada por el pensamiento basado en el desempeño? Escudriñemos de rodillas nuestra Biblia y roguemos a Dios que nos enseñe la verdad, para que la simiente de Cristo no sea ahogado por la maleza, ni que no caiga entre las piedras del orgullo, ni que sea tomado por las aves del miedo, sino que vaya a la buena tierra de un pensamiento basado en las relaciones, que esté fundado en Dios como nuestro tesoro y fuente de vida. Capítulo 6. ¿Cómo lees? Hoy va a ser un día especial. Usted está lleno de expectativas y emoción por las potenciales perspectivas que se presentan. El presidente de una gran compañía manufacturera está interesado en un diseño especial en el cual usted ha trabajado y está considerando seriamente fabricarlo y exportarlo alrededor del mundo.
Ambos deciden reunirse para almorzar juntos en un excelente restaurante local. No habiéndose conocido antes, usted mira nerviosamente alrededor suyo tratando de identificar a esa persona que va a transformar su sueño en realidad. Por fin llega el día y usted le estrecha la mano vigorosamente y ambos entran al restaurante y hallan su lugar. Para conocerse, su compañero de almuerzo le pregunta un poco acerca de su familia. ¿Dónde vive usted? ¿Y cómo le va a sus hijos en la escuela? Todo va saliendo bien, excepto por el hecho de que, justo detrás de usted, hay un individuo que ha convertido en un verdadero arte el sorber la sopa. Al principio, usted no le hace caso, pero después de un rato se vuelve un poco molesto. Algunas personas necesitan aprender algunos modales, piensa usted para sí mismo, pero lo hace a un lado para no distraerse. La conversación con su potencial socio de negocios va bien y ustedes están en la mitad de discutir algunos beneficios extras de su diseño cuando, de repente, el individuo detrás de usted suelta un horrendo eructo que casi hace estremecer los cubiertos en tu mesa. De repente, todos los ojos se fijan en este raro individuo que parece no tener modales en absoluto. El lugar se llena de sonido de risitas disimuladas y risas apagadas, combinadas con el horror y la repugnancia. Finalmente viene el propietario del restaurante y le pide al hombre que se vaya, diciéndole que las personas de su tipo no son bienvenidas en su restaurante. Lo que es realmente asombroso es que si este mismo individuo hubiera estado sentado en un restaurante que reflejara la cultura china, nadie habría parpadeado. De hecho, el huésped o la huésped podrían haberse sentido chasqueados si usted no hubiese hecho esos gestos. También en la cultura china, si usted trata de estrechar la mano de alguien que no había conocido antes o hablara de problemas familiares durante la comida, usted habría sido considerado bastante mal educado. Es asombroso cómo las mismas acciones pueden interpretarse de manera completamente diferentes, dependiendo de qué cultura o cosmovisión provenga usted. Este hecho no es para nada diferente cuando miramos dos culturas diferentes, la del reino de Dios versus la del reino de Satanás. La fe cristiana tiene un fundamento, Jesucristo, y sin embargo, cuando examinamos la exuberancia de grupos que toman sobre sí el nombre de Jesús, nos sentimos perplejos al hallar que existen tantas contradicciones sobre un solo fundamento. El viaje al reino de Dios involucra un cambio de cultura y un cambio de cosmovisión. En el capítulo anterior, describimos la dificultad con que a menudo nos encontramos cuando estamos aprendiendo a pensar a la manera del cielo. Las mayores dificultades del andar cristiano giran en cuanto a cómo nos acercamos a la palabra de Dios, la Biblia. Hemos salido del mundo donde hemos sido enseñados sobre los logros y las posesiones, pero al entrar al reino de Dios, es absolutamente vital que rindamos nuestra posición y permitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe cómo leer la palabra de Dios. Tristemente, esto no es lo que se ha sucedido. Y las muchas contradicciones, herejías y contiendas que se hallan en la fe cristiana y la historia proceden directamente de leer la Biblia con un contexto basado en el desempeño, en vez de uno basado en la relación. Jesús en Lucas capítulo 10 subraya este punto en su discusión con un doctor de la ley. El doctor de la ley pregunta a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? Y para ir al fondo del asunto le pregunta: ¿cómo lees? Lucas 10, versículo 25 al 26. Jesús no pregunta ¿qué has leído?, sino ¿cómo lees? ¿O cómo interpretas lo que lees?
Esta es la pregunta clave para cualquiera que desee iniciar el viaje desde el pensamiento basado en el desempeño al pensamiento basado en lo relacional. ¿Cómo lees? Cuando una persona hace una declaración de fe, por lo general se basa en varias capas o estratos de pensamiento. Como ejemplo, echemos un vistazo a una declaración relacionada con el tema de la ley de Dios. Tratar de guardar la ley es legalismo. Veamos esto desde un típico contexto protestante. Esta declaración la llamamos una premisa. Pero esta premisa se basa en una suposición. Esa suposición es: todo esfuerzo humano es legalismo, la cual se basa en una enseñanza bíblica llamada la justificación por la fe. Poniendo todo junto, vemos lo siguiente. Premisa: tratar de guardar la ley es legalismo. Suposición subyacente: todo esfuerzo humano es legalismo. Enseñanza bíblica o creencia: justificación por la fe. Siguiendo la lógica de esta secuencia, tiene completo sentido, pero hay algunas declaraciones en la Biblia que parecen estar en desacuerdo con esta premisa. En la sección 4 haré un desarrollo completo siguiendo a una premisa relativa al sábado, pero primero veamos la que tenemos aquí. Los 3 estratos descritos son la parte visible de nuestro árbol de creencias. A partir de este punto parece bastante impecable porque la Biblia dice que no somos justos por nuestras obras y que la salvación no es por las obras. Pero la Biblia también dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Así que parecería que hay una aparente contradicción. Esta contradicción está relacionada con los estratos de pensamientos ocultos que están por debajo del nivel de visibilidad. Son estratos engarzados en nuestra naturaleza basada en el desempeño. Cuando añadimos estos estratos ocultos, el tema se pone muy interesante. Haciendo la ilustración con un árbol sería lo siguiente. Estratos visibles, o como vemos el árbol, sería: premisa, tratar de guardar la ley es legalismo. Suposición subyacente, todo esfuerzo humano es legalismo. Y enseñanza bíblica, justificación por la fe. Ahora, estratos invisibles, que sería la raíz del árbol. Sistema de valor, desempeño. Fuente de vida, el hombre posee una fuente de vida inherente, que es la mentira de la serpiente. Observe lo que dice en Conflicto de los Siglos concerniente a esto, en la página 548. Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: ciertamente no moriréis. Primeros Escritos, página 218. Satanás comenzó su engaño en el Edén. Dijo a Eva: no moriréis. Tal fue la primera lección de Satanás acerca de la inmortalidad del alma, y ha continuado con este engaño desde entonces hasta hoy, y seguirá con él hasta que haya cesado el cautiverio de los hijos de Dios. Así que los estratos invisibles afectan nuestros pensamientos sobre la justificación por la fe. Nuestro pensamiento basado en el desempeño tuerce las declaraciones de las Escrituras en una mentira. Observe el siguiente versículo de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dado que estos estratos invisibles o subyacentes
indican a nuestro pensamiento que poseemos una fuente de vida o de poder inherente, todo poder que se demuestra en nuestras vidas será visto como esfuerzo humano y por ende rechazado como legalismo. La raíz del árbol ilustrado alimenta las ramas de nuestro sistema de creencia e inconscientemente torcemos las escrituras para nuestra destrucción. Este es el poder de Babilonia en la iglesia. Combina la verdad de la justificación por la fe con la mentira de un sistema de valores basado en el desempeño y produce un rechazo de la misma ley que es nuestra única esperanza de vida y valor, como ya vimos en el capítulo 3. Vamos a ilustrar estos 5 niveles en diferentes contextos para ver si podemos tener una comprensión más acabada sobre estos estratos de pensamiento. En los siguientes diagramas, el gris oscuro representa el pensamiento que no ha sido penetrado por la escritura. El blanco representa el pensamiento que ha sido penetrado. Observe la línea gris, claro, de la penetración de la escritura que moverse hacia el fondo a medida que progresamos a través de los diagramas. Vamos a tomar una visión católica de la ley y a documentar los 5 estratos y ver qué cantidad de penetración de las escrituras podemos poner en los 5 estratos. Estructura de un sistema de creencia católico, usando la ley como ejemplo. Nivel de penetración de la escritura. Casi nada. Premisa: debemos esforzarnos para guardar la ley. Suposición subyacente: todo esfuerzo es bueno. Enseñanza o creencia: inmortalidad del alma o domingo. Estos serían los estratos visibles. Los estratos invisibles: sistema de valor, el desempeño, modelo de fuente de vida, el hombre posee fuente de vida inherente, mentira de la serpiente. Y de hecho, obviamente tenemos la naturaleza carnal. Así que el modelo católico está de acuerdo en que la ley de Dios debe ser guardada y atribuye cualquier esfuerzo por el hombre para mantener el requerimiento de Dios como algo meritorio. Desde el punto de vista bíblico, esto es directamente legalismo y es sencillamente el hombre tratando de mantener la ley por sus propios esfuerzos. Los católicos afirman que la gracia cubre todo el proceso, pero dado que entienden claramente a las obras como algo meritorio, es claramente erróneo. Ahora, vamos a echar un vistazo de nuevo al punto de vista protestante típico. Este sistema es un poco más complejo, ya que introduce más verdad que el ejemplo anterior. Cuanto más alto sea el nivel de la verdad junto con el error, más difícil es detectar las inconsistencias. Como hemos comentado anteriormente, la iglesia protestante surgió de la verdad bíblica de que una persona es justificada a través de la fe y no por las obras. Esta verdad está ahora insertada en el anterior entendimiento católico de la fe cristiana, entendimiento que no es bíblico. Insertar la verdad al nivel de creencia hace que nuestra premisa sea parcialmente cierta, pero puesto que los estratos invisibles todavía siguen siendo basados en el desempeño, también hace a la premisa parcialmente falsa. El elemento falso de la premisa hace que una persona rechace el cumplimiento de la ley como parte del evangelio. La única manera de que los protestantes pueden continuar armonizando las declaraciones de la ley es cambiar lo que es la ley. La ley se convierte en el nuevo mandamiento de amarnos unos a otros, y así, en lugar de alterar nuestro pensamiento basado en el desempeño, cambiamos la ley para que se adapte a nuestra premisa y estratos de pensamientos. Observe. Estructura del sistema de creencia protestante.
usando una postura contraria a la ley como ejemplo. Nivel de penetración de las escrituras llega hasta donde está la premisa. Premisa: tratar de guardar la ley es legalismo. Suposición subyacente: todo esfuerzo es legalismo. Enseñanza o creencia: justificación por la fe, inmortalidad del alma y domingo. Estos serían los estratos visibles. Y los estratos invisibles: sistema de valor, desempeño, modelo de fuente de vida. El hombre posee fuente de vida inherente, que es la mentira de la serpiente. La comprensión adventista de la ley se basa en los pilares del sábado, la segunda venida, el santuario y el estado de los muertos. Estas doctrinas se combinan con la doctrina de la justificación por la fe, que incluye el cumplimiento de la ley como parte del nuevo pacto. Las verdaderas enseñanzas corrigen la suposición subyacente, pero puesto que los estratos invisibles no han cambiado, nos confundimos bastante tocante al esfuerzo humano. Nuestra mente nos dice que es Cristo el que actúa en nosotros, pero nuestra naturaleza se da el crédito cuando las obras se llevan a cabo. Creemos en la justificación por la fe, pero demostramos justificación por las obras. Es muy desagradable estar en esta situación. Muchos de nosotros hemos tratado de ser buenos adventistas del séptimo día y seguir las enseñanzas de la Biblia y el espíritu de profecía, pero muchos de nosotros estamos vacíos porque el pensamiento basado en el desempeño todavía nos controla. Continuamos siendo afectados por las montañas del orgullo y los valles de la desesperación, y la prisión se acumula hasta llegar al punto en que algo tiene que cambiar. Para hacer frente a estas presiones, algunos adventistas, individualmente o en grupos, dedican mucho tiempo y atención a exponer los pecados de la iglesia, sin darse cuenta de que esto no es más que un sustituto para hacer frente a su propia culpa con frecuencia, su desesperación. Por otro lado, he oído varias historias de predicadores que han predicado el amor de Jesús en los programas evangelísticos, mientras que abusan verbalmente de sus trabajadores por no hacer las cosas correctamente y no poder seguir el ritmo de trabajo. Nuestros hermanos y hermanas protestantes pueden ver la paja en nuestros ojos sobre este asunto, pero muchos de nosotros no hemos encontrado la viga. Nuestra ceguera es causada por los estratos ocultos del pensamiento basado en el desempeño. Observemos cómo es la estructura de un sistema de creencia adventista, usando la ley como ejemplo. Premisa: guardar la ley es obediencia a Dios. Suposición subyacente: todo esfuerzo humano es legalismo. Sin embargo, es Cristo el que obra en mí. Enseñanza o creencia: justificación por la fe, mortalidad del alma, sábado, el santuario, la segunda venida. Estos vienen a ser como estratos visibles. Nivel de penetración de las escrituras tiene que ver con los tres. Ahora, estratos invisibles: sistema de valor, desempeño, modelo de fuente de vida. El hombre posee fuente de vida inherente, que es la mentira de la serpiente. Cuando el pensamiento basado en el desempeño sigue sin ser detectado, algo tiene que cambiar para aliviar la presión resultante de esta inconsistencia. Dado que los adventistas saben que la ley permanece para siempre, nunca cambiaríamos eso. Entonces, ¿qué ha cambiado? Algunos han tratado de cambiar la justificación por la fe y la doctrina del santuario. El pensamiento basado en el desempeño sobre la ley ha exigido un cambio en nuestro punto de vista de cómo guardarla. La introducción de la justificación forense en los años 70 y a principios de los años 80 ayudó a aliviar la presión. Eliminó la carga de vencer el pecado. Podemos estar cubiertos por un manto de gracia que elimina la necesidad de la perfección cristiana. El cambio de énfasis en el santuario vino a través de un cambio de la enseñanza del juicio investigador.
El enfoque típico de la doctrina del juicio investigador, puesto sobre una base de desempeño, es casi tan temible como un infierno que arde eternamente. Muchas personas en nuestra iglesia han descartado por completo la enseñanza porque no han penetrado los estratos ocultos del pensamiento basado en el desempeño. Así que ahora tenemos por lo menos dos versiones de la justificación por la fe en la iglesia. Ambas se basan en el desempeño, en los estratos o capas invisibles. Algunos oscilan de lado a lado, tratando desesperadamente de encontrar un poco de alivio que nunca llegará. Si tan solo pudiéramos permitir que la palabra de Dios penetre en los estratos invisibles para que realmente nos convierta, cuánto dolor se evitaría. ¿Por qué Dios nos ha permitido deambular por este camino que hace el ser un adventista del séptimo día tan difícil? La única explicación que puedo encontrar está en el rechazo del mensaje que nos fue dado en 1888. Observe la siguiente cita que encontramos en Testimonios para los Ministros, página 91. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamada en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. El mensaje de 1888 nos presentó la justificación por la fe a través de un sublime Salvador que nos capacitó para guardar los mandamientos de Dios. Nos dirigió a hacer de Cristo el centro y no a nosotros mismos. Nos señaló a la fuente de vida de donde ricas corrientes fluirían hacia nosotros y nos llenarían con el Espíritu de Cristo. Es evidente que no hemos llegado a este punto. De lo contrario, Cristo ya hubiese venido. No hemos buscado profundamente en nuestras almas y descubierto nuestro pensamiento basado en el desempeño. Observe lo siguiente en Materiales de 1888, página 1189. Nadie puede saber lo que significa ser santificado a Dios, a menos que él busque en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Usted debe humillar su alma ante Dios, estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa y todo en lugar del favor de Dios. Cultivar el amor y el afecto a la devoción religiosa. Es mucho mejor renunciar a la tierra que al cielo. Es ahora necesario mirar bien sus caminos, que sus pies no deslicen. Usted bien sabe que el carácter de cada deseo o propósito es tan claro ante Dios como el sol en los cielos. Usted, mi querido hermano en Cristo, no ha cultivado la espiritualidad y crecido en la gracia. El yo en usted debe morir. La autoimportancia tiene que ser echada por tierra. ¿Hemos mirado bien nuestros caminos? ¿Ha muerto el yo? ¿Nos ofendemos con facilidad? ¿Nos enojamos ante el reproche? ¿Nos comparamos con los demás? ¿Buscamos una posición más alta en la iglesia? ¿Nos sentimos orgullosos de que estamos haciendo la obra de Dios? ¿Hemos echado por tierra al yo? ¿Cómo hemos de hacer esto? Palabras de vida del Gran Maestro, página 123 al 124, dice: pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será:
Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado, y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos en los últimos, en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divino. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo, pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y, sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse. Si bien podemos reconocer la necesidad de una búsqueda fiel del corazón, el pensamiento basado en el desempeño puede hacer esta obra insoportable. Solo hay una forma en que podemos comenzar tal obra y no darnos por vencido en la desesperación, y es llevando a cabo la obra como un hijo y no como un siervo. Cuando aceptamos la filiación, nuestro sistema de valores cambia de pensamiento por el desempeño al pensamiento por la relación. Entonces, y solo entonces, podemos empezar a hacer frente a la dolorosa tarea de introspección y quitar por completo los estratos invisibles del pensamiento basado en el desempeño e eliminar las inconsistencias en nuestra comprensión de la ley y evitar los falsos puntos de vista sobre la justificación, la santificación, el santuario y muchas otras creencias. Así que la estructura de un sistema de creencias adventistas usando la ley en un contexto relacional como ejemplo sería lo siguiente. Premisa: guardar la ley es obediencia a Dios. Suposición y subyacente: todo esfuerzo humano es legalismo. Sin embargo, es Cristo el que obra en mí. Enseñanza o creencia: justificación por la fe, mortalidad del alma, sábado, el santuario, la segunda venida. Estos son los estratos visibles. Ahora, el sistema de valor, que viene a ser estrato invisible, y el modelo de fuente de vida sería sistema de valor por relacional. Modelo de fuente de vida: Dios es la fuente de vida. El hombre no tiene vida inherente en sí mismo. Nivel de penetración de las escrituras hasta el estrato invisible. Aquí la naturaleza espiritual. Padre querido, que estás en los cielos, perdónanos por ser tardos de corazón para creer lo que ha sido escrito por los profetas. Ayúdanos a superar nuestro pensamiento servil de creer que solo nos aceptarías de regreso como siervos. Perdónanos por centrarnos en el hecho de que ya no somos dignos de ser tus hijos. Ojalá podamos abrazar plenamente los beneficios de la filiación y aceptar las corrientes ricas de tu justicia, la cual deseas verter sobre nosotros a través del Espíritu de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el siguiente capítulo quiero desglosar con más detalle la necesidad crítica de una transferencia del pensamiento de siervos a hijos, que nos va a permitir transformar los estratos invisibles del pensamiento basado en el desempeño. Capítulo 7. Librado de la esclavitud. Hubo una larga pausa mientras ambos se abrazaban. La intensidad de las emociones era profunda, pero ambos sabían que había llegado la hora. A lo largo de los eones del tiempo, el padre y el hijo siempre habían elegido tener una íntima comunión. Y ahora,
esa comunión estaría por quebrantarse. El Hijo de Dios ahora está por embarcarse en la misión para reclamar a sus hijos e hijas humanas. Tanto el Padre como el Hijo comprenden los riesgos y el costo que esto implica, pero el amor los impulsa. Por un breve momento, el Padre y el Hijo miran hacia el futuro y con ojos proféticos ven revelarse la misión. La burla, el rechazo, el odio, las escupidas, las patadas, el látigo y los clavos palidecen en comparación con aquel horrible momento en el tiempo cuando el cielo y la tierra se detienen y contemplan la separación del Padre y el Hijo. El Hijo observa cómo se le cargan sobre él milenios de culpa, sufrimiento, rebelión y carencia de valor. Y se ve a sí mismo temblando como una hoja, arrancado y rasgado al sentir que el rostro de su Padre se ocultaba debido al pecado. El Padre está con su Hijo en la oscuridad, pero el Hijo es quien lleva nuestra sensación de abandono hasta los horrores de la muerte. Hebreos 2:9. El abrazo se hace más intenso. ¿Cómo puede el Padre entregar a su Hijo a este destino? A un nivel más profundo, ambos luchan con la posibilidad del fracaso y la pérdida por el poder del pecado. El Hijo de Dios tomaría sobre sí la naturaleza humana para proveer una ventana de oportunidad para que su archienemigo, Satanás, lo domine. No había garantías de éxito. ¿Cómo podían planificar juntas tal locura, semejante riesgo? ¿Cómo podían siquiera considerar un plan tan absurdo? Sin embargo, el amor los impulsa. Aquella larga pausa que parece una eternidad finalmente termina. Ambos resuelven llevar a cabo el plan. El Hijo se arrima al borde del cielo, mira una última vez hacia el rostro amoroso de su Padre y luego se ha ido. Vimos en el capítulo 2 que el desarrollo del reino de Satanás significaba que se rompía el hecho de que nuestro valor o tesoro se centraba en Dios. La mentira de la serpiente cambió el centro de vida a nosotros mismos, y nuestro valor entonces vino de una mentalidad basada en el desempeño. Vimos en el capítulo 4 que este cambio nos encierra en un ciclo de orgullo y depresión basado en nuestro nivel de éxito. Cualquier intento de parte de Dios de hablarnos mientras estamos en este estado hará que tergiversemos y pervirtamos sus palabras. Por lo tanto, primero tiene que romperse el ciclo de falta de valor, antes de que podamos oír correctamente lo que Dios nos está intentando decir. Prestemos atención. Si Jesús iba a quebrantar ese poder, Él debía romper aquella sensación de falta de valor y debía reconectar nuestra sensación de identidad como hijos de Dios y vencer la falsa identidad creada por la mentalidad basada en el desempeño. Solo entonces allí nuestro centro comenzará a colocarse nuevamente en Dios en lugar de en nosotros mismos. La vida de Jesús puede resumirse en las palabras de Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No importaba lo que hacía Satanás. Él no podía romper esa sensación de dignidad y confianza. Cristo se aferró a su filiación con la tenacidad que sorprendió incluso al príncipe de la oscuridad. Satanás debe haber estado enfurecido con sus esfuerzos inútiles de hacer que Cristo pecara. Por fin, había alguien que podía resistir a Satanás. Luego de 4000 años de éxito con todos los seres humanos, Satanás se topa con una pared sólida como la piedra de un alma humana que confía en su condición de hijo de Dios. La filiación, es decir, el ser hijos de Dios, fue la clave para la victoria. La filiación fue
la fortificación más segura contra el torrente de carencia de valor que estaba ahogando a la raza humana. Por lo tanto, la filiación debe ser el punto focal en la guerra entre ambos rivales. El pueblo de Nazaret pulsaba de entusiasmo. La noticia de Bautista se transmitió rápidamente. El precursor del Mesías había venido, y cuando el mensaje llegó al taller del humilde carpintero, Jesús supo que había llegado la hora de la batalla. Dejó su cincel y su serrucho, abrazó a su madre y se dirigió hacia el Jordán. Jesús estaba seguro de su filiación, pero la batalla por venir en el desierto lo probaría como ningún hombre lo fue antes. Las puertas de la miseria humana se le abrirían como dique que rebalsa. Jesús debía enfrentar la fuerza completa de la falta de valor en la humanidad y debía permanecer como la roca de Gibraltar. Si él podía permanecer firme, entonces por primera vez alguien habría quebrantado las cadenas de la mentalidad basada en el desempeño. El botín de esta victoria se transformaría en la herencia de aquellos que creen en él. La batalla en el desierto fue fundacional para la obra de la cruz. ¿De qué sirve el ofrecimiento de perdón si el alma humana no puede quebrantar las cadenas de su carencia de valor? ¿De qué sirve la demostración más grande de amor si ningún hombre, mujer o niño tiene el poder de tomar aquel regalo? La mentalidad basada en el desempeño produce carencia de valor y la sensación de no ser nada. Estas sensaciones necesitan ser vencidas y se necesita colocar el botín en manos de la raza humana para que todos puedan recibir el poder para aceptar el inigualable don de la cruz. El Padre sabe lo que vendrá y fortalecerá la mano de su Hijo para la batalla. No por medio de una demostración poderosa, ni por una fuerza o arma sobrenatural, porque ninguna de estas cosas servirían para enfrentar el enemigo por venir. Dios ofrece su mejor arma, el poder que proviene de una relación, el uno con el otro. Cuando Jesús sale del agua y la paloma desciende, los cielos se abren y Jesús escucha audible la voz de su Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras son la espada más filosa que el Padre la hubiera podido alcanzar a su Hijo para hacer la batalla. Lo consolaban con el pensamiento de dónde estaba su centro y su tesoro. Salvo en la palabra de su Padre, él lucharía contra el astuto enemigo y rompería esas cadenas en favor nuestro, las cuales nosotros mismos jamás podríamos quebrantar. El significado de esta declaración va más allá de lo que la mayoría se imagina. El hecho de que Dios estaba aceptando a un miembro de la raza humana nos ofrece una esperanza increíble al resto de nosotros. Por medio de Jesús, Dios llega a cada uno de nosotros y nos dice que somos sus hijos amados. Si tenemos la esperanza de alguna vez aceptar la dádiva de la cruz, necesitamos primero oír aquellas preciosas palabras. Eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es imposible aceptar la dádiva de un enemigo sin preguntarse si viene con una trampa o si requiere de algún compromiso. Pero el don de un familiar amoroso puede ser recibido por lo que es, un regalo, pura y simplemente. No existe manera de acercarnos a la cruz, al menos que sea cruzando el puente de una creencia sólida de que somos hijos e hijas de Dios. Cualquier otro camino nos llevará a tergiversar el evangelio hacia el legalismo o hacia el libertinaje, a causa de nuestra manera de pensar centrada en lo humano. Aquellas palabras provenientes del cielo deben haber enfurecido a Satanás. Era un recordatorio de lo que él alguna vez fue, pero ahora no lo es, un hijo. Le recordaban de su vacío y futileza. Sin embargo, el orgullo no muere fácilmente. Entonces Satanás se preparó para desatar
un aluvión de tentaciones sobre Jesús en el desierto. El registro bíblico dice que Jesús estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Marcos 1:13. Creo que la mayoría de las personas sentirían que solo 10 minutos de tentación constantes son abrumadores. Ni hablar de 40 días. Satanás había tenido 4000 años de práctica en tentaciones para poder lograr vencer a Jesús. Y podemos estar seguros de que Jesús fue el blanco de todas las armas del infierno, como lo menciona Deseado de todas las gentes, página 91. ¿Quién puede comprender la profundidad de este conflicto? El universo entero observó horrorizado cómo Satanás lanzó golpe tras golpe al Hijo de Dios. Sin embargo, nosotros estábamos profundamente dormidos, sin siquiera enterarnos del heroísmo de Jesús para poder salvarnos. Si Jesús fallaba aquí, todos hubiésemos sido destruidos por las cadenas de nuestra falta de valor. Jesús fue nuestra única y sola esperanza de poder penetrar a través de la oscuridad. ¿Sabes? Llego a un punto como este y necesito parar y pensar en él. ¿Qué puedo decir? Mi corazón rebosa de gratitud gozosa por el esfuerzo determinado e implacable de este Dios hombre para rescatarnos de nuestra situación desesperada. Fue como un padre o una madre que correrían por una casa ardiente de llamas para salvar a su hijo. Él fue mentalmente golpeado por Satanás hasta no dar más, pero no se rindió. Al meditar en Jesús en el desierto y al darme cuenta lo que está haciendo por mí, los fundamentos de mi egocentrismo comienzan a quebrarse y una enorme oleada de amor comienza a alzar mi valor, moviéndolo de mí mismo nuevamente hacia mi Padre en el cielo. Cuando Jesús está en su punto más vulnerable, cansado, hambriento y solo, es decir, todas las cosas que llevan a la humanidad a ceder a sus principios, Satanás va al quid de la cuestión. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿De qué otra cosa se trataría la prueba? A no ser acerca de la naturaleza de su filiación. ¿En qué se basaba su filiación? ¿En su poder inherente para realizar milagros? ¿Se basaba en una divinidad inherente que lo hacía digno de ser hijo? ¿O se basaba en la palabra de su Padre Celestial en su relación con el Padre? La manera en que Jesús contesta esta pregunta directamente nos impacta. Él es nuestro ejemplo en todo. La relación con su Padre es el camino y la verdad y la vida. Si confundimos la naturaleza de la filiación de Cristo, confundiremos lo más importante en cuanto a deshacerse de la mentalidad basada en el desempeño. Satanás utilizó el medio del apetito para intentar quebrantar la fe de Jesús en la palabra de su Padre. 40 días antes, Dios dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Mateo 3:17. Si Jesús convirtiere las piedras en pan, entonces está, en efecto, dudando de la palabra de Dios, y aquella duda sería suficiente para confundir su identidad. Si él hubiera respondido a Satanás, hubiera reconocido que nuestra identidad se define por medio de aquello en lo que podemos desempeñarnos. Nuestra identidad depende del poder que está dentro nuestro. Tal demostración hubiera destruido nuestra comprensión de la filiación a Dios. Podemos estar agradecidos que Jesús se aferró a su filiación y de esta manera aseguró el sistema de identidad relacional. El Espíritu de Profecía, volumen 2, página 93 dice: armado de fe en su Padre Celestial, teniendo presente en su mente la preciosa memoria de las palabras dichas desde el cielo al momento de su bautismo, Jesús permaneció firme e inconmovible en la soledad del desierto ante el poderoso enemigo de las almas. ¿Será posible que Satanás nos tentase a pedirle
a Jesús que transforme piedras en pan? Cuando examinamos quién es Él, le pedimos que defina su filiación por medio de su relación heredada para con su Padre o por medio de su divinidad inherente. Esta pregunta es crucial y volveremos a ella más adelante en este libro. ¿Cuántos de nosotros acaso no hemos caído en la trampa de probar nuestro valor por medio de nuestros logros? Hemos estado motivados para demostrar que tenemos lo que se necesita para llegar a la cima, descuidando el tiempo para dormir y relajarnos y más que nada el tiempo de oración y el estudio de la Biblia, quedándonos hasta la tarde en la oficina y perdiendo tiempo vital con la familia solamente para obtener aquella promoción o aquel bono. ¿Por qué nos empujamos tanto? En muchos casos, creo que estamos respondiendo a aquella pregunta. Si eres hijo o hija de Dios, realiza algún acto grandioso para probarlo. Demuéstrame el poder que está centrado dentro tuyo. Encuentras que cuando despiertas en la mañana y quieres pasar un tiempo para meditar y estar con Dios, que tu mente comienza a llenarse con todas las cosas que necesitan ser hechas ese día, hasta que no puedes aguantarlo más y terminas cediendo y conformándote con una oración de 5 minutos y luego sigues con tu día. ¿Te sucede esto? ¿Por qué? Si llegas al final del día y ves que no has logrado demasiado, ¿todavía estás satisfecho y feliz o te sientes desilusionado o un poco deprimido? ¿Te sientes agitado al perder tiempo si estás enfermo en cama, cuando podrías estar completando tareas de tu lista de quehaceres? Todas estas cosas señalan al hecho de que, sin excepción, todos caemos en las tentaciones de Satanás de probar nuestra identidad y nuestro valor por medio de lo que hacemos. Debido al hecho de que muy dentro nuestro llevamos aquel factor de inseguridad que heredamos de parte de Adán y Eva, somos un blanco fácil para la necesidad de crear hojas de higuera espirituales y mentales con las cuales cubrirnos. La persona centrada en sí misma siempre responderá cuando le desafían su identidad por medio del despliegue de lo que tiene dentro suyo. En cambio, una persona segura, centrada en su Padre Celestial, se aferrará a su identidad como hija o hijo de Dios. Es por esta misma razón que Jesús tuvo que entrar al desierto de la tentación. La familia humana necesitaba una persona que podría demostrar que creía que era un hijo de Dios, simplemente porque Dios lo dijo, en lugar de probarlo por medio de sus actos. El apóstol Pablo explica esta realidad, presentando el contraste entre las identidades de un hijo y de un sirviente. Vemos en Gálatas 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo nos explica cómo podemos ser librados de muchas de las perplejidades de la vida y de muchas de las preguntas acerca de cómo Dios trata con nosotros. Cuando verdaderamente comprendemos que Dios es nuestro Padre y que nos está preparando para entrar en su reino y que nos ama intensamente, entonces nuestra relación con Dios comienza a cobrar sentido. Ya no vemos las normas y los reglamentos como oportunidades para demostrarle a Dios que somos sus hijos, sino que éstas se transforman en puertas de libertad que revelan el tierno cuidado de Dios por nosotros y su anhelante deseo que recibamos nuestra herencia completa como hijos de Dios. Pablo lo explica de esta manera. Gálatas 4, versículo 3 al 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estas son algunas de las palabras más hermosas de las Escrituras. A medida que reconocemos el sacrificio de Jesús al asegurarnos nuestra adopción como hijos de Dios, somos liberados de la esclavitud del reino de Satanás. Somos liberados de la tiranía de la mentalidad basada en el desempeño y estamos firmes y nobles como hijos e hijas de Dios, sabiendo que, debido a que Jesús siempre será acepto como hijo, en Él siempre seremos sus hijos amados. ¿Ha clamado dentro de ti el Espíritu de Dios en tu corazón? Abba Padre, papi, papito. ¿Te sientes tan seguro de su amor que puedes correr a sus brazos y saber que no solo eres bienvenido, sino que Él te desea profundamente? ¿Has regresado a la adoración de tu Padre como si fueses un niño que brilla cuando Él está cerca? Hasta que no vivas esta libertad, siempre permanecerás siendo un sirviente que vive en la inseguridad de lo que Dios realmente está tratando de decir en su palabra. La relación de sirviente se basa solamente en su habilidad de trabajar para Dios, y esa relación torcerá las Escrituras para destrucción. Como hijos de Dios, nuestra herencia es segura. Podemos ir a Él confiadamente y hacerle nuestras peticiones, y podemos confiar seguros en Él, que sabe lo que es mejor para nosotros y que todo lo que nos sucede en la vida es para ayudarnos a crecer en una comprensión más profunda de los valores del reino de Dios. Entonces podemos romper con la esclavitud de la mentalidad basada en el desempeño. En nuestro siguiente capítulo queremos darle una mirada al impacto que tiene el leer la Biblia solo como un sirviente de Dios, en lugar de verla como un hijo de Dios.